Saludos amigos, qué gusto reencontrarnos nuevamente con la columna de Rodríguez Pupo, la acostumbrada columna de todos los jueves desde hace ya más de 2 años, ahora con nueva tecnología, con nuevo escenario, usando los recursos que hoy nos brinda Internet, nos brinda la posibilidad de salir por streaming y de llegar en distintas redes sociales a brindar nuestra humilde opinión respecto de las cosas que están sucediendo en el país, que mucho nos preocupa. ¿Y por qué no nos callamos? Porque algunos nos han dicho, bueno, pero viste que en tu situación vos no ocupás un cargo público, no sos un periodista de toda la vida, ¿qué es lo que te lleva? Bueno, no nos podemos callar porque nos revelamos a este Uruguay que se va deteriorando en una cantidad de cosas que nos importan, como es la caída en los valores, que es lo más importante. Yo creo que si algo nos ha dejado como herencia maldita esos 15 años que sufrimos de un desgobierno de izquierda, no es tanto lo que puede haber sucedido en materia de inseguridad pública, aunque sufrimos un aumento de la criminalidad, no es tanto lo que sucedió en materia de economía, porque bueno, los vaivenes de la economía son siempre entendibles, aunque nos dejaron un país con un 10% de desocupación y con un déficit importante. No va por ahí. Lo que a mí, por lo menos, como un hombre que está entrando, alguna tía mía la embromo que yo estoy entrando en la segunda edad y ella está en la tercera edad, pero digo, un hombre que está entrando lentamente en la tercera edad, a mí lo que me preocupa es qué puedo hacer desde mi ángulo de comunicador para aportar un granito de arena y llevar lo que es importante para el ciudadano y para la opinión pública, que es llevar información de calidad, opinión de calidad. Y yo, la verdad, lo digo con dolor en el alma, noto un país a los bandazos, un país sin rumbo, un país gobernado sin profesionalismo. A veces nos tenemos que pensar por qué hemos ido cambiando de signo de gobierno. En 2020 cambió el gobierno luego de 15 años de administraciones frente amplistas que no arrancaron del todo mal, porque en realidad las recetas keynesianas o neo-keynesianas, como funcionó en ese momento, en los primeros tiempos dieron resultados, sobre todo de la mano de una coyuntura internacional económica que era ampliamente favorable. Pero pasados los 15 años nos dimos cuenta que Casa Yago, el tren de los pueblos libres, Yancá, Pluna, que un casino de pérdida. O sea, nos dimos cuenta que esas recetas mágicas que traían los gobiernos de izquierda y que se iba a terminar la pobreza y una cantidad de cosas, bueno, no funcionaron. Y el país apostó a un nuevo periodo de gobierno que lo lideró la calle Pou, yo creo que con muy buena nota, a pesar de algunas tibiezas que son visibles, pero básicamente el gobierno empezó con todo y yo creo que fue muy importante las cosas que se mejoraron a partir de la luz. Luego, claramente, las situaciones que enlodaron un poco la gestión, como el caso Astesiano, el caso Marcé y todo eso, de alguna forma generó una pérdida de anticuerpos en el gobierno y no se pudo acelerar en los cambios, que a su vez sufrió las 7 plagas de Egipto, ¿no? Sequía, el efecto Argentina, la inflación provocada y producida por la guerra en Ucrania, ni hay que hablar del COVID, con lo que se salió con nota. Y bueno, vino un nuevo gobierno o una nueva administración frente amplista y dijimos, bueno, ahora seguramente van a venir a hacer las cosas mucho mejor que lo que hicieron en los 15 años de gobierno, me parece que no. O sea, bueno, ya algo nos dijo Orsi en la primera semana de gobierno que no conocía por lo menos a la mitad de sus ministros. O sea, están demostrando que el tiempo ese que hubo entre el 24 de noviembre, la fecha del balotaje, y el 1 de marzo, no lo usaron para nada que signifique cohesión, coordinación, vamos a ver la compatibilidad de un ministro con el otro, ni siquiera conocimiento de los ministros.
Y bueno, fue así que fueron pasando algunas cosas, ¿no? Yo me apunto a algunos temas para recordarlos con cierto orden cronológico, ¿no? Pero digo, todo este tema de los pasaportes ahora es una cosa de locos. O sea, esperar a partir de un, este, de una utopía ideologizada de que nuestros pasaportes deben recoger una filosofía humanista para darle mejor cabida en el mundo a nuestros ciudadanos legales, no a nuestros ciudadanos naturales, y olvidarnos que tenemos ciudadanos naturales que les gustaría, que se sentirían muy orgullosos de tener en sus pasaportes el lugar de nacimiento y de no tener problemas para ir a trabajar o ir a estudiar en alguna beca larga en universidades del mundo, de proteger a los nuestros para proteger a una minoría de ciudadanos legales que también tienen sus derechos, pero con claras omisiones a lo que exige el mundo, demuestra claramente una falta de profesionalismo, a lo cual nosotros decimos, señor Lubetkin, señor canciller, usted debería renunciar ya mismo. Y no tanto lo digo por el error, porque los errores en los primeros 6 meses de gobierno, los errores se perdonan, porque hay una curva de aprendizaje mínima, en la cual debemos ser tolerantes a algunos errores. No, el problema de Lubetkin no fue por el error en los pasaportes, el problema de Lubetkin fue por la reacción posterior. Él quiso culpar a Alemania, a Japón y a Francia, la culpa la tienen los demás. ¿Eh? Pretendió que, bueno, no, hasta ahora no ha habido ningún problema. Habían denuncias ya concretas de ciudadanos uruguayos. Él decía, no, hasta ahora no hay ningún problema ni ninguna denuncia en concreto. Es lo que esperaba, que fuera un uruguayo que se hiciera un viaje de 24 horas a Japón y que allí lo detuvieran, lo deportaran, para después decir, bueno, voy a ver si corrijo el tema de los pasaportes. Y finalmente el gobierno tomó la decisión que debió haber tomado el primer día, no ayer, el primer día. Corregir los pasaportes, devolverle el dinero a la gente que gastó y darles un pasaporte como corresponde, con el lugar de nacimiento, con ese lugar de nacimiento que todos estamos orgullosos de tener, ya sea Montevideo, ya sea Canelones, Artigas, Paysandú, Rivera, Salto, el departamento que sea, o nuestro querido, o mi querido Maldonado. Pero no quedó ahí, empezamos con la situación de la ministra de Vivienda, Cairo, es una cosa de locos, un brutal conflicto de intereses y aparte el tema famoso de su multa de tránsito, tuvo que renunciar, la renuncia del presidente de colonización, que aún no ha explicado el tema del picudo rojo. No me quiero meter en temas personales, pero tal vez por efecto del color del pelo que tenía el hombre, con total conflicto de interés. Al ser el colono no puede ser presidente de colonización. Ni hablar todo este tema que estamos hablando de los pasaportes mal hechos o mal confeccionados que obligan hoy a dar una marcha atrás, pero prohibir la exportación de ganado en pie por el dicharachero y verborrágico ministro Frati. Primero la prohíbe, luego se da cuenta que la macana es demasiado grande y quiere suspender la venta de ganado en pie, y después queda todo eso en la nada, porque obviamente eso no se lo había comunicado a nadie en el gobierno, y esas cosas se conversan, principalmente con el ministro de Economía, que quedó absorto con la noticia. No podía creer lo que estaba haciendo Frati, una cosa de loco, porque además recordemos cuándo empezó todo esto de la exportación de ganado en pie. Empezó en el gobierno de la calle Padre. Es la herramienta que tienen los productores de ganado para defenderse de los oligopolios de la faena, que además es una faena que se ha extranjerizado especialmente durante los 15 años de gobierno frente a amplistas. Y ni que hablar ahora, bueno, suspender el proyecto Neptuno. No sirve lo que hizo la calle Pou, vamos a volver con Casupá. Casupá, justo, ¿se acuerdan cómo empezó lo de Casupá? Casupá es un proyecto muy viejo, pero un proyecto que lo tenían cocinado para hacer en el 2015. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? La señora, mi reina, la faraona Carolina Cose, se le ocurrió, en ese momento, no tuvo mejor idea que hacer una antela arena, aprovechando que el techo del cilindro se había incendiado y que luego la antela arena se había implosionado.
vamos a hacer el Antel Arena. Con ese dinero que hicimos el Antel Arena, que hasta hoy sigue dando pérdidas al Estado, con ese dinero, es muy lindo el Antel Arena, ojo, ahí mi cuadro Aguada ha ganado alguna final en básquetbol y hemos ido a ver algunos recitales muy lindos, todo bárbaro. Pero con ese dinero que usaron para eso y donde tuvieron una fuerte discusión interna en el seno del gobierno del Frente Amplio, ese dinero el que iba a ser destinado para el proyecto Casupá. Luego vino el tema de la soquía en el 2023 y la culpa quien la tuvo, el pobre de la calle Pou, que recién entraba al gobierno y que la primera cosa que le pasó cuando entró al gobierno fue 2 años metido tratando de sacarnos del problema del COVID-19. Así que bueno, hoy llegamos a esta mágica situación en la que el secretario de Presidencia, Pacha Sánchez, le dice a los técnicos y a los jerarcas del Ministerio de Ambiente y de OCE, muchachos, que no sea otro Antel Arena el proyecto Casupá. O sea, que no digamos que va a costar 100 millones de dólares o 130 millones de dólares y termine costando 300 millones de dólares, como pasó con el Antel Arena. Esto de Pacha Sánchez es bastante más que lo que dicen sus palabras, que el sentido literal y natural de sus palabras. Él está pegándole un palo, un rebencazo a la vicepresidente Carolina Cose, y yo creo que eso debe haber caído muy mal en la interna frentista. Bueno, son los viejos palos entre el MPP y el Partido Comunista, no tengo dudas, pero también hay, a ver, vamos a respaldar lo que dice el amigo Pacha Sánchez. Yo creo que es correcto, que hace bien en abrir ese enorme paraguas para pedirle a los técnicos, a los que tengan que hacer los proyectos y hacer una nueva licitación o lo que sea. Ojo, amigos, si le dijimos a la gente que esto cuesta 130 millones de dólares, después no puede terminar costando 200, 300 o 400 millones de dólares. Que no sea otro Antel Arena, pero este gobierno está asignado por el que no sea otro el invierno en el 2026, el invierno donde mueren 9 personas de frío, como murieron en este invierno, que recién a la 9ª muerte tuvieron que tomar la decisión de las internaciones compulsivas. Y ojo que no vaya a pasar algo que uno sospecha que puede llegar a pasar en cualquier momento, de alguna muerte por frío de personas en situación, lamentablemente, en situación de calle, que le empiecen a echar culpa o la empiecen a caratular como muerte dudosa. Porque alguna cosa de esas puede llegar a pasar dentro de muy poco. Que no sea otro el INISA, que no vuelva a pasar lo que pasó hace un mes en el INISA, donde un director ni siquiera pudo ir al acto de asunción, el presidente no pudo ir al acto de asunción porque no se llevaba bien con otro director del mismo partido. O sea, son ese tipo de fracturas internas. Bueno, ojo que hay en la oposición y también en el oficialismo. La verdad que ha sido bastante feo la situación que ha pasado entre el senador Da Silva en la oposición y el ministro de Florida, Carlos Enciso. Aunque le doy la derecha a Silva, o sea, lo de Enciso respaldando la compra ilegal de la estancia María Dolores es algo inentendible. Así que no sea otro los 200 pesos a los jubilados que le dio Astori en el 2016, cuando la jubilación mínima, y ya nadie lo recuerda, valía 8.500 pesos era la jubilación mínima hace 9 años en este país. Hoy es 20.000 y algo, y hoy le ofrecen a los jubilados, y para cobrar recién en septiembre, la suma de 400 pesos. Le dan 400 pesos y hacen una conferencia de prensa, 4 jerarcas del gobierno, para anunciarlo con bombos y platillos. La verdad, me da hasta vergüenza ajena. O sea, para estos 400 pesos que le dan a los jubilados de menores ingresos, el Estado está gastando 8 millones de dólares. O sea, la quinta parte de lo que va a gastar en la estancia María Dolores. Fíjense dónde están las prioridades del gobierno. Que no sea otro el intento de prohibir la venta de ganado en pie, que no sea otro el pijama party que se mandó ahora el presidente Orsi yendo a Chile de la manito con Lula,
de la manito con Pedro Sánchez, que es un presidente español que está asignado hoy por actos de corrupción y con problemas de todo tipo, y le va a ser muy difícil sostener el gobierno. Que no sea otro ese pijama party que fueron con los presidentes progresistas de la región más Pedro Sánchez, y que no sea otra la explicación que ha dado el canciller Lubelki cuando se enoja, cuando un periodista se anima a preguntarle quién pagó el avión de Yamandu Orsi y de dónde salió ese avión. No dio ninguna explicación y se molestó por la pregunta. Que yo sepa, vivimos en un país donde hay libertad de prensa y libertad de información. Y bueno, tiene razón Pacha Sánchez, que no sea otro el ante la arena. Y amigos, que ojalá esas pocas personas que tiene este gobierno, que son seres pensantes, que son seres racionales, como puede ser el propio ministro de Economía, Gabriel Odone, que tengan las credenciales y, no lo quiero decir, pero los cojones bien puestos para parar estas locuras del PIT-CNT y de las presiones que está recibiendo de distintos actores de la política y del Partido Comunista para detener el famoso tema del impuesto a los ricos. O sea, voy a recordar palabras de mi querido contador Damiani. Damiani siempre decía, en el Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Y además, como les dije, ojalá que este gobierno y las personas sensatas de este gobierno tengan los cojones suficientes, la firmeza suficiente para decirle al PIT-CNT, al Partido Comunista y a esas voces que están hablando del famoso impuesto a los ricos, señores, recuerden la ley de Laffer, la famosa ley de Laffer, donde no se puede subirlo cuando la carga tributaria ya es demasiado grande en un país. No lo arreglás subiendo un puntito más o lo que sea. Cualquier cosa que vos subas, produce justamente el efecto contrario, produce la corrida de la gente, porque si hay algo cobarde en este mundo es el capital. Y yo creo que si hay algo que no tenemos que hacer en este país es subir impuestos. En todo caso, de lo que tenemos que hablar es de cómo bajamos gastos, de cómo somos más inteligentes para tener un Estado con menos obesidad y de cómo repartimos mejor la riqueza, si querés. Ningún problema para conversarlo, para discutirlo, pero no es a través del aparato coercitivo del Estado. En todo caso, es a partir de esto, de la inteligencia, que es lo que nos está faltando a veces en este país. Amigos, agradecerle a quienes han hecho posible que estemos hoy acá, a Grupo Agencia, a mis productores, Ezequiel, José, y nos vemos la semana que viene, nos encontramos la semana que viene delante de estos micrófonos.